Después de dedicar más de 40 años de su vida a criar sola a sus hijos y sostener una familia que parecía derrumbarse cada vez que aparecía una dificultad, Elena Márquez creía que finalmente había llegado el momento de descansar. A sus 68 años, viuda desde hacía casi una década, seguía viviendo en la misma casa modesta donde había construido cada recuerdo importante de su vida. Aquellas paredes guardaban fotografías antiguas, muebles desgastados por el tiempo y pequeños detalles, que para cualquier otra persona parecerían insignificantes, pero que para ella representaban años enteros de sacrificio. Elena había trabajado como costurera, limpiadora y cocinera para sacar adelante a sus hijos cuando su esposo enfermó y luego murió dejando deudas enormes. Nunca permitió que Daniel ni Verónica vieran el miedo que sentía durante las noches en las que apenas tenía dinero para comprar comida. Mientras otros dormían, ella cosía hasta el amanecer para que sus hijos jamás sintieran vergüenza de su pobreza. Daniel, el Mayo Ere, había crecido con resentimiento hacia todo. Desde joven culpaba al mundo por sus fracasos y siempre encontraba excusas para justificar sus errores. Cambiaba constantemente de trabajo, acumulaba deudas y vivía aparentando una estabilidad que jamás consiguió realmente. Verónica, en cambio, aprendió desde pequeña a esconder mejor sus verdaderas intenciones. Frente a los vecinos parecía amable, educada y preocupada por su madre, pero Elena había aprendido, con los años, que detrás de ciertos silencios existía una frialdad que le recordaba demasiado a su difunto esposo cuando quería manipularla. Aún así, Elena jamás dejó de ayudarlos. Cuando Daniel perdió su negocio, ella hipotecó parte de la casa para salvarlo. Cuando Verónica se divorció y regresó con una niña pequeña, Elena abrió nuevamente las puertas de su hogar sin hacer preguntas. Nunca pidió nada a cambio. Creía sinceramente que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia incluso en los peores momentos. Las mañanas en casa de Elena eran tranquilas y repetitivas. Despertaba antes del amanecer, preparaba café lentamente y abría las cortinas de la cocina para observar la calle, todavía silenciosa. Conocía a cada vecino desde hacía décadas y muchos aún la saludaban con cariño recordando cuando sus hijos jugaban en la acera. A veces se sentaba frente a la ventana y permanecía largos minutos observando fotografías antiguas mientras intentaba convencerse de que había hecho las cosas bien. Sin embargo, desde hacía algunos meses notaba algo extraño en el comportamiento de Daniel y Verónica. Ambos comenzaron a visitarla con más frecuencia, pero aquellas visitas no transmitían cariño sincero. Daniel hacía preguntas constantes sobre documentos, cuentas bancarias y papeles de la propiedad. Verónica insistía demasiado en hablar sobre salud, olvidos y enfermedades relacionadas con la edad. Elena intentó ignorar aquellas señales porque le aterraba aceptarla posibilidad de que existiera algo oscuro detrás de tanta atención repentina. Todo cambió una tarde lluviosa de jueves. Verónica había organizado una cena familiar diciendo que su madre necesitaba pasar más tiempo acompañada. Daniel llegó tarde, distraído y nervioso, revisando constantemente su teléfono mientras evitaba mirar directamente a Elena. Durante toda la comida intercambiaron miradas extrañas cada vez que ella mencionaba la casa o recordaba momentos antiguos de la familia. Elena sintió una incomodidad difícil de explicar, como si hubiese entrado accidentalmente en una conversación que ya había comenzado antes de su llegada. Después de servir café, decidió ir a la lavandería para buscar una manta porque el clima había empeorado. Mientras acomodaba unas cajas viejas, escuchó voces provenientes de la sala. Al principio no prestó atención. Pensó que sus hijos discutían sobre dinero, algo habitual entre ellos. Pero entonces escuchó claramente su nombre pronunciado por Daniel en un tono frío que jamás había oído antes. «No podemos seguir esperando», dijo Daniel con impaciencia. «El médico ya dijo que empieza a olvidar cosas pequeñas. Estamos perdiendo tiempo». Elena sintió que el cuerpo se le congelaba por completo. Permaneció inmóvil detrás de la pared intentando convencerse de que había entendido mal. Pero entonces escuchó la voz de Verónica respondiendo con tranquilidad. «Todavía tenemos que hacerlo con cuidado. Si los vecinos sospechan algo, puede complicarse todo. Además,
Mamá todavía desconfía cuando hablamos del asilo. El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que creyó que podrían escucharlo desde la otra habitación. Daniel continuó hablando y cada palabra parecía destruir lentamente algo dentro de ella. La casa vale muchísimo ahora. La vendemos, la llevamos a una residencia y dividimos todo antes de que realmente pierda la lucidez. Mamá ni siquiera entenderá cómo pasó. Aquella última frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Durante algunos segundos no consiguió respirar. La mujer que había sacrificado toda su vida por sus hijos acababa de descubrir que ellos estaban esperando verla deteriorarse mentalmente para quedarse con todo lo que tenía. Esa noche Elena fingió no haber escuchado nada. Regresó lentamente a la sala con la manta entre las manos. Sonrió durante la despedida y abrazó a sus hijos como siempre hacía. Observó cómo se alejaban creyendo que aún controlaban la situación y solo cuando cerró la puerta permitió que las lágrimas comenzaran a caer. Caminó lentamente hasta su habitación y permaneció sentada en silencio frente a una caja antigua llena de fotografías familiares. Recordó cada sacrificio que había hecho por ellos. Recordó las veces que dejó de comer para que sus hijos pudieran cenar. Recordó las madrugadas cosiendo ropa ajena hasta que las manos le sangraban. Recordó la vez que vendió las pocas joyas que conservaba para pagar la universidad de Daniel y cuando pasó noches enteras despierta junto a la cama de hospital de Verónica. Lo había entregado, todo creyendo que estaba construyendo una familia unida. Y ahora descubría que sus propios hijos la consideraban un obstáculo para obtener dinero. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a observar a Daniel y Verónica de una manera completamente distinta. Pequeños detalles que antes parecían normales empezaron a revelar una verdad aterradora. Daniel hablaba constantemente sobre comodidad, seguridad y lugares especializados para personas mayores. Verónica fingía preocupación cada vez que Elena olvidaba algo insignificante, exagerando situaciones comunes como si fueran señales graves de deterioro mental. Una tarde incluso comentó frente a otros familiares que su madre había dejado las llaves sobre la mesa y luego no recordaba dónde estaban. Elena sí lo recordaba perfectamente, pero en ese momento comprendió que sus hijos estaban construyendo lentamente una narrativa. Querían convencer a todos de que estaba perdiendo la memoria, para justificar lo que planeaban hacer más adelante. Aquella comprensión despertó un miedo profundo dentro de ella, pero también algo más fuerte, desconfianza. Por primera vez en muchos años, Elena decidió callar y observar. Fingió no darse cuenta de ciertos comentarios y comenzó a actuar con más cautela. A veces repetía preguntas intencionalmente solo para analizar las reacciones de sus hijos. Otras veces fingía olvidar pequeños detalles y comprobaba cómo Daniel y Verónica intercambiaban miradas discretas cargadas de ansiedad y alivio. Cada gesto confirmaba sus sospechas. No estaban preocupados por ella. Estaban esperando el momento perfecto para declararla incapaz y quedarse con todo. Elena comprendió entonces que debía protegerse. Ya no podía seguir actuando únicamente como madre. Necesitaba pensar como una mujer que estaba siendo traicionada por las personas en quienes más confiaba. Esa idea le resultaba insoportable, pero ignorarla sería todavía peor. Un martes por la mañana, Elena visitó discretamente a un abogado recomendado por una antigua vecina. Llegó nerviosa, sosteniendo una carpeta vieja llena de documentos, escrituras y estados bancarios. Durante casi 2 horas relató todo lo que había escuchado y todas las actitudes extrañas que había observado en sus hijos durante los últimos meses. El abogado permaneció en silencio escuchándola atentamente. Después revisó algunos documentos y descubrió algo todavía más preocupante. Daniel acumulaba enormes deudas ocultas y había solicitado préstamos imposibles de pagar. Verónica, por su parte, había realizado consultas legales relacionadas con transferencias de propiedades familiares en casos de incapacidad mental. Aquello confirmó que el plan llevaba tiempo preparándose. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin embargo, antes de despedirse, el abogado le hizo una pregunta que cambiaría completamente el rumbo de su vida. ¿Usted quiere seguir siendo la víctima de esta historia? ¿O quiere
¿Decidir cómo termina? Aquella frase permaneció resonando en su cabeza durante días enteros. Elena pasó noches sin dormir mirando el techo mientras intentaba aceptar la realidad. Durante décadas había vivido exclusivamente para sus hijos. Nunca pensó en protegerse, porque creía que el amor era suficiente para mantener segura a una familia. Ahora entendía que algunas personas podían aprovecharse incluso del sacrificio más sincero. Poco a poco comenzó a sentir algo diferente al dolor. Una mezcla de tristeza y determinación que jamás había experimentado antes. Decidió entonces que no permitiría que la destruyeran lentamente mientras fingían preocuparse por ella. Si sus hijos estaban dispuestos a manipularla para quedarse con su casa, ella respondería de una manera que jamás olvidarían. Los meses siguientes se convirtieron en una actuación cuidadosamente calculada. Elena permitió que Daniel y Verónica creyeran que su plan estaba funcionando. Fingía olvidar nombres, repetía algunas historias y hacía preguntas aparentemente confusas durante las reuniones familiares. Cada vez que actuaba así, observaba discretamente las reacciones de sus hijos. Daniel parecía cada vez más ansioso. Verónica intentaba aparentar tristeza, pero en sus ojos aparecía una satisfacción imposible de ocultar completamente. Incluso comenzaron a hablar más abiertamente sobre residencias para ancianos frente a otros familiares, preparando el terreno para lo que planeaban hacer. Mientras tanto, Elena continuaba, reuniéndose en secreto con su abogado y organizando todo silenciosamente. Lo que sus hijos no sabían era que cada paso que daban los acercaba exactamente hacia la trampa que ella estaba preparando. Una tarde, Verónica llegó acompañada de una mujer desconocida presentada como especialista en cuidados geriátricos. Elena entendió inmediatamente lo que intentaban hacer. Durante más de una hora aquella mujer hizo preguntas incómodas sobre su memoria, sus hábitos y su capacidad para vivir sola. Elena respondió lentamente, fingiendo cierta confusión en momentos específicos. Daniel observaba todo en silencio desde el sofá, convencido de que finalmente estaban obteniendo pruebas suficientes para declararla incapaz. Pero mientras ellos sonreían discretamente creyendo que avanzaban hacia su objetivo, Elena ya había tomado una decisión definitiva. Esa misma noche llamó a su abogado y le pidió acelerar todos los trámites pendientes. No quería esperar más. Había llegado el momento de terminar con aquella mentira antes de que siguiera destruyéndola emocionalmente. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a notar algo todavía más doloroso que la ambición de sus hijos. Ninguno parecía preocupado realmente por perderla. Nunca preguntaban cómo se sentía emocionalmente. Nunca hablaban de recuerdos familiares ni intentaban compartir tiempo genuino con ella. Todas las conversaciones terminaban girando alrededor de médicos, papeles, seguridad o dinero. Aquello le hizo comprender una verdad devastadora. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser vista como una madre. Para Daniel y Verónica, se había convertido únicamente en una propiedad esperando ser repartida. Esa realización le provocó una tristeza tan profunda que varias noches terminó llorando sola en la cocina. Mientras observaba fotografías antiguas donde sus hijos todavía parecían inocentes, se preguntaba constantemente en qué momento todo se había roto de una manera tan irreversible. Finalmente, Elena organizó una reunión familiar un domingo por la tarde. Daniel y Verónica llegaron sonrientes, convencidos de que aquella conversación sería el inicio formal de su plan para convencerla de mudarse a una residencia. Lo que encontraron fue completamente distinto. Sobre la mesa del comedor había varias carpetas organizadas cuidadosamente junto a documentos legales y contratos. Sentados junto a Elena estaban su abogado, un notario y una trabajadora social. Daniel palideció apenas cruzó la puerta. Verónica intentó mantener la calma, pero sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Durante algunos segundos nadie dijo una palabra. Entonces Elena levantó lentamente la mirada y habló con una serenidad que ninguno de sus hijos esperaba escuchar. «Escuché todo aquella noche», dijo con voz firme, «cada palabra, cada plan, cada mentira». El silencio que siguió fue insoportable. Daniel intentó negar inmediatamente lo ocurrido,
diciendo que ella había malinterpretado la conversación. Verónica comenzó a llorar, fingiendo desesperación y asegurando que todo lo habían hecho por preocupación. Pero Elena ya no estaba dispuesta a dejarse manipular. Sacó lentamente varios documentos y los deslizó sobre la mesa frente a sus hijos. La casa ya no les pertenecía ni les pertenecería jamás. Meses antes había transferido legalmente la propiedad a una fundación destinada a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Después de su muerte, la vivienda sería convertida en refugio para ancianas víctimas de abuso emocional y abandono familiar. Daniel explotó inmediatamente de rabia. Comenzó a gritar acusando a su madre de haber sido manipulada por extraños y amenazando con iniciar acciones legales. Pero Elena lo miró con una calma que terminó desarmándolo por completo. Durante años había tenido miedo de enfrentarse emocionalmente a sus hijos porque confundía amor con sumisión. Aquella tarde, sin embargo, comprendió que callar solo había permitido que la humillaran lentamente. Verónica cayó de rodillas, llorando mientras repetía que jamás quisieron hacerle daño realmente. Pero Elena ya podía distinguir perfectamente entre culpa y miedo. Ninguno lloraba por perderla. Lloraban porque acababan de perder la herencia que creían asegurada. Esa comprensión terminó destruyendo cualquier ilusión que todavía conservaba sobre la sinceridad de sus hijos. Aún así, en lugar de gritar o humillarlos, simplemente les dijo algo que permanecería grabado para siempre en la memoria de ambos. Lo más doloroso no es que quisieran mi casa. Lo más doloroso es descubrir que estaban esperando verme perder la mente para sentirse libres. Aquellas palabras dejaron a Daniel completamente en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no encontró ninguna excusa. Sabía perfectamente que su madre tenía razón. Durante meses habían esperado el momento ideal para aprovecharse de su vulnerabilidad sin sentirse culpables. La reunión terminó de manera caótica. Daniel abandonó la casa furioso golpeando la puerta mientras Verónica permaneció llorando varios minutos antes de irse sin decir nada más. Cuando finalmente el silencio regresó, Elena sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Había perdido a sus hijos emocionalmente, pero también había recuperado algo que llevaba años sacrificando: dignidad. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. Sin embargo, las consecuencias de aquella reunión no tardaron en extenderse por todo el vecindario. Algunas personas comenzaron a enterarse de pequeños comentarios crueles que Daniel había hecho durante años sobre esperar que la vieja no durara mucho más. Antiguos amigos de Verónica revelaron conversaciones donde calculaba cuánto dinero recibiría después de vender la casa. Poco a poco, la imagen de familia perfecta que habían mantenido durante décadas comenzó a derrumbarse. Elena sintió vergüenza inicialmente porque odiaba exponer problemas familiares frente a otros. Pero con el tiempo comprendió que el silencio solo protege a quienes hacen daño. Muchas vecinas mayores comenzaron a acercarse discretamente para contar experiencias similares vividas con sus propios hijos. Historias de abandono, manipulación y humillaciones que casi nunca eran contadas públicamente. Aquellas conversaciones cambiaron profundamente a Elena. Comprendió que existían muchísimas mujeres mayores viviendo situaciones parecidas en silencio, soportando desprecios por miedo a quedarse completamente solas. Algunas habían sido obligadas a vender sus propiedades. Otras fueron internadas en residencias contra su voluntad. Muchas simplemente aceptaban humillaciones constantes porque todavía seguían amando a quienes las lastimaban. Elena escuchaba cada historia con lágrimas en los ojos porque entendía perfectamente ese dolor. Poco a poco comenzó a transformar su propia casa en un lugar de encuentro para mujeres mayores que necesitaban compañía y apoyo emocional. Lo que inicialmente nació como un gesto pequeño terminó convirtiéndose en algo mucho más importante para ella que cualquier herencia familiar. Con el paso de los meses, la casa volvió a llenarse de voces. Mujeres abandonadas por sus familias llegaban para compartir café, recuerdos y heridas que jamás habían contado antes. Algunas permanecían apenas unas horas. Otras necesitaban refugio temporal porque ya no tenían dónde vivir.
Elena descubrió entonces que todavía podía construir algo valioso incluso después de la traición más dolorosa de su vida. Ya no pasaba las tardes llorando frente a fotografías antiguas. Ahora escuchaba historias, daba consejos y ayudaba a otras personas a recuperar la autoestima que sus propias familias les habían destruido lentamente. Aquella transformación interna comenzó a devolverle una paz que creyó imposible recuperar después de todo lo ocurrido con Daniel y Verónica. Un año después, Daniel apareció inesperadamente frente a la casa llevando flores y un discurso cuidadosamente preparado. Dijo que había cometido errores, que estaba atravesando problemas financieros enormes y que necesitaba recuperar a su familia. Elena lo escuchó en silencio desde el comedor mientras observaba cómo evitaba mirarla directamente a los ojos. Durante algunos segundos sintió ganas de abrazarlo como cuando era niño y regresaba llorando después de pelear en la escuela. Pero entonces recordó aquella conversación en la sala. Recordó el tono frío con el que planeaba vender su casa mientras esperaba que perdiera la lucidez. Finalmente dejó las flores sobre la mesa y respondió algo que Daniel jamás olvidaría. El problema no es que quisieras mi dinero. El problema es que necesitabas que yo me destruyera para conseguirlo. Daniel no supo qué responder. Permaneció inmóvil algunos segundos y luego abandonó la casa lentamente sin despedirse. Elena observó cómo desaparecía por la calle y sintió un dolor profundo imposible de describir completamente. Porque incluso después de todo lo ocurrido seguía siendo su hijo. Y tal vez esa era la parte más cruel de toda la historia. Algunas heridas no desaparecen simplemente porque uno decide alejarse. Hay vínculos capaces de seguir doliendo incluso cuando sabemos perfectamente que nunca volverán a ser sanos. Esa fue la última vez que Elena vio a Daniel. Con Verónica la situación fue diferente. Durante meses continuó enviando cartas, mensajes y regalos intentando recuperar el contacto. Elena guardó todas aquellas cartas en una caja sin responder ninguna. No porque sintiera odio hacia su hija, sino porque finalmente había entendido algo demasiado importante. Perdonar no siempre significa permitir que alguien vuelva a entrar en tu vida para destruirte nuevamente. Durante décadas confundió amor con tolerancia absoluta. Ahora sabía que establecer límites también podía ser una forma de amor propio. A veces leía las cartas por las noches y lloraba en silencio imaginando cómo habría sido su vida si sus hijos hubiesen valorado realmente todo lo que ella hizo por ellos. Con el tiempo, la antigua casa terminó convirtiéndose oficialmente en refugio para mujeres mayores víctimas de abandono familiar. Elena supervisó personalmente cada detalle de la transformación. Pintaron habitaciones, repararon muebles antiguos y crearon espacios donde otras mujeres pudieran sentirse seguras nuevamente. En una de las paredes principales mandó colocar una frase sencilla que resumía toda su experiencia. A veces la peor soledad no es quedarse sin familia, sino descubrir quiénes realmente eran. Cada persona que entraba en aquella casa entendía inmediatamente el significado de esas palabras porque casi todas llegaban cargando heridas similares. Elena ya no veía el lugar como una propiedad familiar. Ahora era un símbolo de resistencia y dignidad. Una noche, mientras observaba desde la ventana a varias mujeres riendo en el jardín, Elena comprendió algo que jamás imaginó después de escuchar aquella conversación devastadora entre sus hijos. La traición que casi destruyó su vida también la había obligado a despertar. Durante demasiados años vivió creyendo que sacrificarse constantemente era la única manera correcta de amar. Ahora entendía que nadie debería perderse completamente intentando salvar a otros. Esa revelación no borró el dolor ni la tristeza, pero le permitió recuperar algo todavía más importante, la sensación de tener control sobre su propia vida nuevamente. Los últimos años de Elena fueron tranquilos. Continuó ayudando a otras mujeres, organizando reuniones y escuchando historias que le recordaban constantemente cuánto sufrimiento puede esconderse dentro de familias aparentemente normales. A veces todavía lloraba al recordar a Daniel y Verónica cuando eran pequeños. Ninguna madre deja realmente de amar a sus hijos, pero aprendió a aceptar que amar a alguien no obliga a permitir abusos o humillaciones eternas. Esa diferencia le tomó casi
toda una vida entenderla. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, dejó de sentirse culpable por elegir protegerse. Cuando Elena murió a los 78 años, la casa estaba llena de personas que la consideraban familia aunque no compartieran sangre. Mujeres que habían recuperado la esperanza gracias a ella lloraron juntas aquella mañana mientras recordaban todo lo que había hecho por quienes llegaron destruidas emocionalmente. Daniel y Verónica asistieron al funeral en silencio. Separados del resto y evitando mirarse entre sí, ninguno heredó dinero ni propiedades. Pero quizás la verdadera pérdida fue mucho mayor que cualquier herencia material. Perdieron la oportunidad de conservar a la única persona que los amó sinceramente durante toda su vida. Y mientras el ataúd desaparecía lentamente entre flores blancas y oraciones silenciosas, muchas personas comprendieron una verdad dolorosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Algunas de las heridas más profundas no vienen de enemigos ni desconocidos. Vienen de las personas por las que habríamos dado absolutamente todo, incluso nuestra propia vida.